La muerte y el mariachi. Cuando era niño, a razón de que mis padres murieron, yo vivía en la casa de mi abuelita. Ahí, yo conviví mucho con mi tío Enrique. Él toda su vida fue amante de la música. Él se dedicaba a cantar y su voz era única. Él era mariachi y aparte de amar la música, él era amante de la belleza femenina. Era un hombre muy enamoradizo y le encantaba la fiesta. Él tenía novias en todas partes, pues las mujeres lo seguían mucho porque él era muy alegre y carismático. Cuando él tenía alguna novia con la que las cosas iban en serio, la llevaba a la casa de mis abuelos, la invitaba a comer y a todos nos la presentaba. Así fue que conocimos a Liliana. Ella era una chica a la que mi tío quería mucho. Un día recuerdo que fue a dedicarle una serenata. Ella, con su belleza, le había robado el corazón a mi tío y se veía que la quería mucho. Ese día nos llevó de coro a mí y a mi mejor amigo. Aquella noche se miraban las estrellas bajitas y había una luna hermosísima y muy grande, tanto que nos alumbraba muy bonito las calles. Esa noche Liliana, después de que se le cantaron 2 canciones, ella nada más no salía. Aquello era muy extraño, y justo cuando mi tío iba por la 3ª canción, salió la mamá de Liliana y nos pidió que nos retiráramos, pues Liliana estaba muy grave, al parecer por una enfermedad muy rara que le habían recién diagnosticado. La mamá de Liliana no aguantó el llanto y delante de nosotros se quebró. La señora tomó del brazo a mi tío Enrique y le dijo que el doctor no le daba muchas esperanzas, porque lo que le habían detectado a Liliana ya estaba muy avanzado y las esperanzas eran nulas. Así deshecha, la señora nos pidió que la disculpáramos, pero que lo mejor era no alterar a la chica. Yo miraba a mi tío. Claramente se notó que en ese momento se le apagó su alegría. Él no podía imaginar que tal vez nunca volvería a ver a su amada novia. Mi tío nos pidió que nos regresáramos a la casa, y lo hicimos caminando, pues vivíamos a un par de cuadras. Una vez que llegamos, él me dejó junto con mi amigo, y dijo que tenía que ir a otro lado. Como era de esperarse, mi amigo y yo seguimos a mi tío sin que se diera cuenta, y vimos que llegó a una esquina donde había una tienda de licores. Sacó dinero de su bolsa y se compró una botella y siguió su camino. Él llegó con su triste andar a este lugar donde antes existían unos solitarios campos de fútbol. Él se perdió en la oscuridad de aquel lugar, donde se quedaría tomando y llorando. Nosotros nos moríamos de frío, pero no queríamos dejarlo solo. Teníamos miedo de que algo malo le pasara. Después de un rato, él se puso a cantar puras canciones adoloridas con su guitarra. De su voz salía un canto lleno de dolor y tristeza. Mi amigo y yo de lejos lo veíamos. Nosotros estábamos sentados y recargados en unas rocas, y recuerdo que se nos fue el tiempo observándolo, y sin darnos cuenta nos quedamos dormidos porque nos venció el sueño. Un rato después, cuando yo reaccioné y desperté, vi que alguien ya estaba sentado junto a mi tío. Yo volteé hacia donde estaba mi amigo, y éste se encontraba bien dormido, tapado de la cabeza con su chamarra. Yo me quedé mirando y no podía distinguir bien la silueta de aquella persona que acompañaba a mi tío. Pero al verle sentada, aquella era de gran estatura. Se le veían sus brazos como muy alargados y desde lejos se veía que aquella persona estaba hablándole a mi tío, pues esta figura hacía ademanes con sus largas manos.
Algo se veía muy raro en lo que estaba pasando. Y de aquella escena solo se escuchaban murmullos y mi tío tenía la cabeza agachada, como si estuviera atento escuchando lo que aquella figura extraña le decía. Yo asustado empecé a mover a mi amigo. Yo quería que él me dijera qué era lo que se veía a lo lejos. Quería yo asegurarme de que lo que estaba viendo no era algún fantasma sino algo más simple. Pues es que todo apuntaba a que era un fantasma, y eso me daba mucho miedo de que algo le pasara a mi tío. Pero mi amigo estaba demasiado dormido. Yo lo movía y le pedía que despertara. Yo estaba cada vez más ansioso, tanto que creo que hice mucho ruido, pues hice que aquello que estaba con mi tío volteara a verme, con unos ojos grandes y de color rojo. Y no sé si era una capa o pelo muy largo lo que se le veía en su cabeza. Recuerdo que fue tanto mi susto que pegué un grito aterrador. Con eso, hice que volteara a mi tío muy asustado, y mi amigo también se levantó así de golpe. Mi tío regañándome me gritó que qué estábamos haciendo allí. Y mientras mi tío me regañaba, yo buscaba desesperadamente con la mirada aquello que vi que lo acompañaba, pero por más que buscaba, ya no pude verlo de nuevo. Le grité a mi tío preguntándole por la persona que estaba con él. Él simplemente nos gritó que éramos unos muchachos tontos y muy molesto nos reclamó por haberlo seguido. Yo no podía con el pánico y le volví a preguntar por la persona que estaba con él. Y me respondió: nadie, menso, nadie, yo estoy solo. No, tío, alguien te tenía abrazado y algo te decía en el oído. Él no me creyó, pero nos fuimos rápido de aquel lugar. En la mañana se levantó mi tío con una cruda terrible. Él estaba decaído, con unas ojeras muy marcadas. Hasta parecía que lo habían golpeado en los ojos. Él no estaba en buenas condiciones. Ese día se la pasó todo el día encerrado en su cuarto y salió casi hasta que tenía que salir a trabajar. Él se metió a bañar y se puso su traje de mariachi y se fue. Mi abuelita, preocupada, me preguntó qué le había pasado a mi tío, porque lo vio mal y este no le quiso contar nada. Yo rápido le conté todo y mi abuela me preguntó que si mi tío Enrique había visto lo mismo que yo, y yo le dije que no porque él estaba muy borracho. Mi abuelita prendió de inmediato 2 veladoras en su altar, una para pedir por la salud de Liliana y otra para mi tío Enrique, para que estuviera protegido de todo mal. Aquella misma noche, mi tío llegó en la madrugada, se metió a su cuarto y al día siguiente amaneció también bastante crudo. Sin embargo, estaba muy callado. Algo no andaba bien con él, pues él era muy ruidoso, todo el tiempo cantando o silbando o gritando para todo. Pero ahora se sentía la casa callada y triste. Mi tío estaba muy apagado. Mi abuelita intentó hablar con él, pero mi tío se negaba a recibir siquiera un abrazo de afecto. Pasaron los días y nos dijeron en casa de Liliana que ella seguía mal. Ella no estaba mejorando y que lo mejor era irse preparando para lo peor. Mi abuelita, una noche preocupada, nos mandó a llevarle algo de cenar a mi tío. Y fuimos a llevarle la cena ahí a la zona donde los mariachis esperaban clientes que pasaran y los contrataran. Cuando Juan, mi amigo, y yo casi llegábamos, alcanzábamos a ver a mi tío a lo lejos, y se veía la silueta de una mujer ahí en la esquina parada junto a él, como si le acompañara. Parecía que ella algo le decía, y él con la cabeza agachada solo escuchaba. Ya pensábamos que andaba con alguna otra muchacha consolándolo, pues eso era de esperarse de mi tío. Así que nos regresamos,
No quisimos interrumpir, y yo por dentro pensaba que si mi tío quería mucho a Liliana y ella estaba ahí sufriendo, ¿cómo era posible que mi tío ya estuviera enredándose con otras muchachas? Llegamos a la casa y le contamos a mi abuelita, y ella también desaprobó aquel acto. Sin embargo, ella dijo que ojalá y aunque sea con eso, ya se le pasara lo triste a mi tío, porque de verdad se andaba muy mal. Al día siguiente en la comida, mi abuelita trató de nuevo de saber qué era lo que tenía mi tío, pero él no decía nada. Así que mi abuelita ya no pudo más y le reclamó a mi tío el hecho de ya estar saliendo con otras muchachas. Mi tío Enrique levantó la mirada con cara de enojo y le gritó que cuáles otras muchachas, que él ya no quería estar con nadie más que no fuera Liliana. Yo me sorprendí y creí que él era un mentiroso, porque justo la noche anterior lo acabábamos de ver con aquella chica. Y después por mi propia cuenta fui a buscarlo a la hora de su trabajo, y ahí estaba él. Estaba ahí mi tío nuevamente con la misma muchacha. Era una mujer muy alta y de pelo negro. Yo no lograba verle la cara. Quise acercarme, pero cuando lo hacía, mi tío volteó y me alcanzó a ver, así que yo me regresé corriendo a la casa. Tenía mucho miedo de que él me regañara. Cuando él llegó, le dijo a mi abuelita que yo por qué estaba en la calle cuando él trabajaba. Mi abuelita le respondió que yo solamente quería saber que estaba bien y que si estaba con aquella muchacha en sus horas de trabajo. Mi tío muy enojado le respondió a mi abuelita que él ya no estaba viendo a nadie más, que desde que él estaba con Liliana, él ya no sentía nada por nadie y que por favor ya no lo molestáramos. Y yo le grité que era un mentiroso, porque yo lo había visto ya un par de veces con aquella mujer, la cual le describí. Él se sorprendió tanto y nos dijo que él juraba que no veía a nadie, que no sabía de quién estábamos hablando. Pero le confesó a mi abuelita que él, aquella noche que se fue a emborrachar a los campos de fútbol, trató de invocar a la muerte. Justo aquel día que supo lo de Liliana y nos dijo que él le imploraba a la muerte que se lo llevara a él y no a Liliana, pues él no quería que ella sufriera. Así que mi tío tenía miedo de que la mujer que yo veía que le acompañaba fuera la muerte. Y esto porque sus mismos amigos mariachis ya se lo habían dicho, que también lo habían visto acompañado de una bella chica, pero él aseguraba que no era nadie, y aquellos le decían, aguas, no te vaya a andar siguiendo la muerte y al rato ni la cuentas. Y pese a que mi tío había tratado de hacer un pacto con la muerte, es como si éste no lo hubiera escuchado, pues lamentablemente nos dieron un día la noticia de que Liliana ya había muerto. Esto destrozó a mi tío y lo puso todavía más triste. De esta forma, él se encerró en su cuarto y no quería salir ni siquiera para comer. Pasaron unas semanas y mi abuelita llevó a mi tío al templo para que se confesara y para que pidiera perdón por lo que había hecho, pues a mi abuelita no le gustaba que mi tío hubiera jugado a invocar a la muerte. Sin embargo, mi tío estaba muy triste por la muerte de Liliana. Él se abrazó fuertemente de mi abuelita y le dijo que creía que él sería quien moriría y que lamentaba que el pacto de la muerte no fuese real, porque para él iba a ser muy difícil lidiar con el dolor de haber perdido a su amada. Así que comenzó a maldecir a la muerte. Él lloraba en el templo y decía que no era justo que su petición no se hubiera cumplido. Y mi tío decía muchas groserías y con coraje retaba a la muerte a que diera la cara. Él la retaba para que viniera por él. Transcurrieron los días de forma normal y una noche mi tío le tocó trabajar. Y recuerdo que mi tío me llevaba de vez en cuando a verlo cantar y para que también fuera yo aprendiendo.
Esa noche pasamos por una colonia y entre las calles oscuras la vi. Primero la pura silueta, después con la poca luz, supe que era esa misma chica a la que veía siempre junto a mi tío. Me invadió el miedo y de inmediato le avisé. Y él, al voltear, también la vio. Y por primera vez pude verle el rostro a aquella chica. Su cara mostraba un semblante como el de un cadáver. Era una mujer muerta. Todo su cuerpo era muy bonito, pero su rostro era como el de una persona que ya llevaba mucho tiempo sin vida. Incluso es como si no tuviera ojos, solamente la pura cuenca vacía. Fue aterrador sentir cómo nos observaba. Y nosotros muy asustados no nos quedó más que correr y correr hasta desvanecernos en la oscuridad lejos de aquella aterradora presencia. Al día siguiente mi tío se sentía aún muy conmovido por lo de Liliana, así que me pidió que lo acompañara a su tumba. Él quería cantarle una serenata pues la extrañaba mucho. Y así en pleno mediodía entramos al cementerio. Y entre el olor a muerte y soledad, caminamos hasta llegar a la tumba de Liliana. Mi tío comenzó a cantarle una canción, y yo sentado en el césped solo contemplaba. Y cuando mi tío terminó de cantar, él tenía muchas lágrimas en los ojos, y su mirada se perdió de repente. Se quedó callado un instante, y después me pidió que pasara lo que pasara, no volteara yo hacia atrás, y me pidió que no tuviera miedo de lo que fuese a pasar. A mí se me prendió el miedo al instante, porque sabía que quizá la mujer de la noche anterior se nos había aparecido de nuevo y mi tío la estaba viendo. Pero mi tío, haciéndose el despistado que no la veía, comenzó a cantar otra canción. Sin embargo, al comenzarla, el aire no le dio para más. En ese momento mi tío llevó su brazo al pecho y cayó de rodillas. Después azotó en el piso y yo lo vi cómo daba las últimas sacudidas con sus pies. Él murió aquel mediodía de un infarto, justo frente a la tumba de su amada Liliana. Hasta ahora creo que la mujer que vimos era una representación de la muerte, a la que mi tío retó y ofendió. Y también sé que ese fue su gran error, porque hay ciertas cosas de la vida que no podemos comprender. Hasta ahora creo que la mujer que vimos era una representación de la muerte, a la que mi tío retó y ofendió. También sé que ese fue su gran error, porque hay cosas de la vida que no podemos comprender y con las que es mejor no meterse, y sé que mi tío lo hizo. Solo espero que mi tío y Liliana se hayan reencontrado en otro plano de existencia, donde puedan seguir viviendo su amor. Con esto termina este relato que quería compartir con ustedes. Les agradezco por escuchar. El espectro, enviado por Antonio Macías. Hola, muy buenas noches. Yo quiero compartir una situación que me ocurrió cuando era adolescente. Por razones de respeto, omito los nombres de las personas las cuales vivimos esta experiencia. En aquel tiempo era el verano de 1998. Lo recuerdo bien, ya que en mi familia somos aficionados al fútbol soccer. Y en esas fechas estábamos muy pendientes de los partidos del Mundial de Fútbol. En una ocasión nos encontrábamos de visita en un pueblo llamado Puerto Libertad, en el estado de Sonora. Aquel es un pueblo pequeño donde la actividad mayor es la pesca y gran parte de las personas que allí habitan se dedican a atender la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad que ahí se encuentra. Cabe mencionar que con los familiares que estábamos pasando las vacaciones,
realizaron un convivio con otras 2 familias del pueblo, ya que festejarían el cumpleaños de uno de ellos, y como la casa de mi tío era la que tenía el patio más grande, pues ahí se realizó la reunión. Después de la preparación de la comida, la música, el pastel, los que nos encontrábamos en la fiesta, varios éramos de las mismas edades, entre 14 y 18 años. Así que hicimos un pequeño grupito y juntos nos encontrábamos sentados en la calle, al filo de la banqueta. Comenzamos a platicar de muchos temas, desde gustos por la música, actores, películas, etc., hasta llegar a las historias de miedo, aquellas historias que nos habían platicado los abuelos o algún adulto de nuestras familias. Estábamos muy entusiasmados todos con aquellos temas, y a uno de los muchachos de la bola se le ocurrió ir a explorar para el lado de un lugar que se llama Playa Lobitos, ya que se contaba por parte de los ancianos del lugar que entrando por ahí se llegaba a un lugar que tiene una zona rocosa donde se encuentran un pentagrama en el cual se utilizaba para hacer trabajos de magia y brujería. Aquel lugar era bastante bien conocido, y a aquel lugar se le decía Playa Lobitos debido a que en esa zona es una playa de difícil acceso en la cual se encuentran muchos lobos marinos. Por lo regular, los únicos que entraban ahí eran los pescadores, debido al riesgo cuando la marea subía y las rocas del lugar hacían más peligroso el poder acceder ahí. Y como notamos que los adultos platicaban y se divertían cantando y contando anécdotas y mirando los partidos del fútbol, nosotros decidimos mejor tomar iniciativa para también seguir pasándola bien. Así que decididos, caminamos muy animados por la aventura que nos esperaba y cubiertos por la oscuridad de la noche, y claro, yendo en bola, pues todos nos sentíamos muy valientes. Pronto caminamos hacia el lugar y cada vez nos alejábamos más del pueblo. Después de un rato, por fin llegamos a la playa con mucho esfuerzo y comenzamos a subir con mucho cuidado de no caer aquella zona rocosa, la cual era el motivo de nuestra aventura. Después de algún rato logramos llegar ahí, y en efecto, era un lugar amplio en el cual se encontraba aquel dichoso pentagrama, el cual estaba hecho de concreto. Parecía estar posicionado hacia un punto cardinal en específico. Era tanta la curiosidad de ver lo que en aquel lugar había, que comenzamos a recorrer los alrededores del espacio. Lo hicimos con mucho cuidado e iluminándonos con las linternas que llevábamos. Poco a poco fuimos encontrando ciertos objetos, desde fotografías, frascos con líquidos de un olor el cual te revolvía el estómago, ropa interior de hombre y de mujer. También encontramos diversos animales muertos, como gallinas negras muertas, gatos negros que ya se veían hechos esqueleto, también diversos tipos de aves que también estaban en los puros huesos. En fin, todo ese tipo de cosas que se puede uno encontrar en un lugar así. De repente el chico el cual nos invitó a visitar dicho lugar, presumiendo ser escéptico, argumentaba que por no creer en la brujería, no te podía pasar nada si la intentabas, ya que los efectos de la brujería, según aquel, eran solamente para los supersticiosos. De modo que aquel joven, burlándose, se puso a jugar dentro del espacio donde estaba el pentagrama, simulando hacer algún ritual, jugando y burlándose de aquellas situaciones. Y mientras él sandungueaba sobre aquel pentagrama, de repente, una de las chicas que iba entre el grupo escuchó un crujir de los arbustos que se encontraba alrededor del lugar.
Ella se asustó y trató de buscar aquello, dirigiendo la linterna hacia el lado donde se escuchó dicho ruido. Sin embargo, por más que buscó por aquí y por allá, ella no pudo ver nada. Después de eso, a pesar de que era tiempo de calor, se empezó a sentir un aire muy frío, un aire congelado, de ese frío que te cala hasta los huesos. De inmediato una sensación de miedo se apoderó de todos los que íbamos, y mientras nos preguntábamos qué estaba pasando, de nuevo se volvieron a escuchar el tronar de los arbustos, como si algo los aplastara con mucha fuerza. Entonces fue que decidimos salir corriendo de ese lugar, y quizá pudo ser la oscuridad, la adrenalina o el miedo por aquello que escuchamos, pero de verdad créanme que no encontrábamos el modo o la manera de salir de aquel lugar y regresar. Entonces, en el afán de encontrar la vereda de regreso, decidimos que lo mejor sería separarnos. Y aunque nos gritábamos constantemente llamándonos por nuestros nombres para estar en comunicación, parecía que los gritos se ahogaban en el silencio de aquel lugar sin que nadie respondiera. Yo me separé del grupo junto con una de las chicas. Aquella me tomó muy fuerte del brazo y me susurró: «¡Hey! ¡Cállate! No grites. Ahí está, puedo verlo. Nos está observando. Por favor, no grites, no hagas nada, no te muevas. Aquello nos está viendo atento desde los arbustos». Cuando escuché eso, yo me quedé congelado de miedo y le pregunté que dónde estaba aquello de lo que me hablaba. La chica simplemente me tapó la boca con su mano y me dice: «Cállate y observa hacia donde te apunta mi mano». Entonces fue que en medio de la espesa oscuridad pude darme cuenta de un par de ojos amarillos que nos observaban desde detrás de uno de los arbustos. Nos acechaba como un cazador a su presa, ante lo cual decidimos que era mejor bajar por el otro extremo rocoso del lugar, evitando a toda costa pasar por donde habíamos visto aquello que nos acechaba. De pronto, cuando íbamos bajando de aquella zona, intentando encontrar a los demás integrantes del grupo, de repente, y sin saber de dónde, se nos apareció un niño pequeño. Era un niño de unos 5 a 7 años, vestido con un overol viejo de tela de pana. También vestía una camiseta a rayas y una ropa muy vieja. El pequeño tenía el cabello lacio, como ese corte que le dicen de hongo, y tenía también el niño unos ojos brillantes. Aquel pequeño se encontraba parado y bloqueaba la vereda por la que íbamos bajando. Entonces, después del susto de verlo ahí, fue que me atreví a preguntarle: «Oye, niño, ¿y tú qué andas haciendo por acá? ¿Estás perdido? ¿Necesitas ayuda?». A lo que el niño no contestó ni una palabra, ni siquiera hizo un gesto. Simplemente nos observaba fijamente con una mirada muy penetrante. La chica que me acompañaba me dice: «¿Sabes? Yo creo que algo no anda bien. Mejor vámonos. Tengo mucho miedo». Yo le respondí que también tenía mucho miedo, pero ¿cómo íbamos a dejar abandonado a ese niño? Además me preocupaba que no pudiera hablar. Yo le decía a mi compañera que había que tratar de ayudarlo, pero cuando volvimos a voltear hacia donde estaba aquel niño, sorpresivamente ya había desaparecido. Ya no estaba. Era como si se hubiese esfumado. Entonces nos llenamos de un miedo que nos hacía temblar, y lo único que podíamos pensar era en salir de aquel lugar. Y así dispuestos empezamos a caminar por la vereda, lo más rápido que nos permitía el terreno, ya que estaba muy accidentado, y de repente se nos volvió a aparecer el mismo niño frente a nosotros. A lo que al volver a verlo le dije: «Oye, niño, ¿a dónde te fuiste?
Ya dinos si necesitas ayuda. Ante mis palabras, aquel niño contestó con una voz muy triste: ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está? No la encuentro. Aquel niño nos había dicho aquellas palabras con una voz muy aguda, mientras que observábamos cómo algo en sus ojos y en su mirada cambiaba. Ante aquello, mi compañera, muy asustada, le respondió: «Sabes, niño, nosotros no sabemos dónde está tu mamá y no nos importa, así que adiós». Después de decir aquello, mi compañera me jala fuerte del brazo y me dijo que era mejor que nos fuéramos y que tratáramos de encontrar a los demás y, sobre todo, encontrar la salida. Empezamos de nuevo a caminar y alrededor de unos 15 o 20 pasos que avanzamos, volvimos a encontrar al niño, de nuevo y con aquellos ojos amarillos brillantes que eran idénticos a la mirada que nos observaba detrás de los arbustos. Sin embargo, ahora el niño tenía una sonrisa macabra en su rostro y nos preguntó de nuevo: «¿Dónde está mi mamá?». Pero ahora su voz se escuchaba distorsionada, tétrica, y él comenzó a preguntarnos de manera repetida lo mismo: «¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá?». Aquello lo hizo de manera repetida. Cada vez su voz se engrosaba más, y nosotros, sin pensarlo, y ya entrados en un profundo pánico, corrimos lo más fuerte que nos permitían nuestras fuerzas. Corríamos muy fuerte y gritábamos llenos de terror, mientras nos íbamos alejando de aquel niño, de aquel demonio, o lo que fuera, al cual solamente escuchábamos cómo se burlaba de nosotros, con unas carcajadas que te erizaban la piel. No supimos en qué momento ni cómo, pero de repente pudimos ver el pueblo, y corríamos más fuerte con la sensación de que aquel ser nos venía persiguiendo. Cuando íbamos entrando al pueblo ya con el alumbrado público, en una esquina estaba sentado un anciano, el cual nos chifló y nos gritó al ver cómo íbamos corriendo tan asustados, y nos dice: «¡Hey, ustedes, deténganse ahí! Ustedes han de ser a los que andan buscando y que no encuentran». Nosotros no teníamos idea de que todas las demás personas de la fiesta de la que nos habíamos ido estaban muy preocupadas y habían empezado a buscarnos por todo el pueblo. Para ese entonces ya era bastante tarde y ya habían pasado varias horas. Aquel anciano nos preguntó que por qué habíamos corrido de aquella forma, que parecía que habíamos visto al mismo diablo. Y solo le respondimos que algo peor, que habíamos visto algo peor que el diablo. Y mientras regresábamos a donde estaba la fiesta, acompañados de aquel anciano, le fuimos contando todo lo que acabábamos de vivir. Y en efecto, comunidad del gato, no sabemos hasta la fecha qué fue lo que vimos, qué fue lo que oímos, pero eso sí, estamos seguros de que no era algo humano. Quizá era un ser, una entidad, un descarnado, un demonio o lo que sea. Dicen los de la fiesta que nos fueron encontrando poco a poco a todos los del grupo. Y para despejar las dudas de este caso, cuando todos los demás regresaron contando acerca de que también habían visto a aquel niño. Daban exactamente la misma descripción, las mismas cosas. Pero eso sí, aquel muchacho que nos acompañaba, aquel que se burló de aquel pentagrama en donde él decía que supuestamente no pasaba nada y que eran puras mentiras y supersticiones, lo último que supimos de él es que hubo la necesidad de internarlo en un centro psiquiátrico, ya que se había quedado en un estado, no sé cómo explicarlo, como si estuviera muerto en vida. Mentalmente quedó muy dañado, como si algo maligno o los malos espíritus le hubieran hecho daño. Él no reaccionaba para nada, tenía la mirada siempre fija al horizonte, no volvió a pronunciar ni una palabra en su vida.
y ya nunca volvimos a ese lugar. Hoy en día perdimos contacto todos los que vivimos esa experiencia. Sé que tal vez algunos puedan creer o no, pero hay algo muy cierto que nos dijo aquel anciano que encontramos en el pueblo cuando regresábamos de aquel lugar. Él nos dijo que el que creas o no en la brujería, en fantasmas, en demonios o en lo paranormal, no te salva de poderlo vivir. Por eso yo les aconsejo que tengan cuidado de jugar con lo que no conocen y menos de burlarse de cosas tan serias como lo es los fenómenos del más allá. Les agradezco mucho por leer mi experiencia y por darme la oportunidad de compartirlo en la audiencia de relatos y leyendas del gato. Los perros espectrales de la familia. Mi nombre es Camila y tengo 20 años, y escribo desde Buenos Aires, Argentina. Quiero contar algunas experiencias que me han hecho saber gran parte de mi familia, pero sobre todo mi abuela Magda, así le decimos con cariño. A ella es a la que más le confié las experiencias más extrañas que me han ocurrido de índole paranormal. Mi abuela fue la primera en contarme que desde hace mucho tiempo las mujeres de nuestra familia presentan cierta clase de don o percepción. La verdad no sabría cómo decirle. Según dice mi abuela Magda, su bisabuela practicaba magia blanca y tenía cierta conexión con la naturaleza para sanar. Pero sobre todo, su conexión era muy grande con los animales. Y ella decía que una vez sus animales fallecían, sus almas que eran tan puras se quedaban acompañándola y le servían de puente entre el mundo de los vivos y los muertos. Cuando esta señora tuvo hijos e hijas, las niñas sobre todo decían jugar con gatos y perros que nadie más podía ver, o decían que no tenían miedo de salir o andar por ahí, porque siempre las seguían unos perros de tamaño muy grande, que siempre estaban cerca de ellas y las protegían. Mi abuela dice que su bisabuela elegía especialmente caninos como guardianes, porque eran su animal favorito y para ella no había animal más noble que un buen perro. De esta forma y a lo largo del tiempo, las mujeres de la familia presentaban cierta sensibilidad ante hechos paranormales y para las cuestiones místicas, desde las abuelas, tías, primas, hermanas, incluso mi madre. Algunas de ellas se dedicaron a la quiromancia y eran excelentes en la lectura de la mano. Algunas otras se dedicaron a la lectura de tarot, pues ellas se conectaban muy bien con las cartas y entre tantas cosas se dedicaban a trabajos de magia blanca de vez en cuando. Mi abuela nunca hizo nada de todo eso, pero sí que confirmó que siempre fue una persona muy sensible a percibir estas entidades. Y muchas veces tuvo visiones en sueños que luego se cumplían. Pero aún así, ella cree que esta conexión que su bisabuela establecía con los animales le dejó algún tipo de marca, pues algunas de sus experiencias se relacionaban con estas criaturas. Cuando mi abuela Magda era un poco más joven, vivía en una pequeña casita en el campo con mi abuelo. Aquella casa la obtuvieron como resultado de una herencia familiar. Ahí tenían varios animales, vacas, cerdos, gallinas y sobre todo varios perros ovejeros que se portaban muy bien y mantenían bajo control al ganado. En ese lugar donde vivían, hubo un tiempo en el que era época de mala cosecha. Mi abuela cuenta que el clima era bastante desfavorable y todo lo que plantaban era muy probable que se echara a perder. Por suerte, ellos no dependían realmente de sus huertas. En verdad era más un pasatiempo porque se abastecían de insumos en un local o un supermercado que quedaban en la población más cercana, a unos 15 minutos en carro.
De todos modos, en la época que tocaba mal clima y malas cosechas, no había mucho que hacer más que estar encerrados. Y fue una extraña coincidencia que en ese mal tiempo, 3 perros de mi abuelo enfermaron y otro de estos se quedaba solo encerrado en la casa sin querer salir. Mi abuela cuenta que la actitud de este perro, que se llamaba Cusco, había cambiado totalmente. De ser un perro fuerte e imponente, se había vuelto miedoso y temeroso. Sencillamente no salía ni al corral de los animales. Ellos creían que era la angustia por ver a sus otros amigos perros enfermos, pues es de saber que estos lindos animales son también muy sensibles. Los otros 3 perros, que se llamaban Minina, Nino y Taz, habían empezado con vómitos y no querían comer. Se veían cansados y mi abuela les daba pasto de comer, que supuestamente les hacía bien a la panza. La situación los tenía extrañados, mucho más cuando en la noche, en el momento que apagaban todas las luces y se iban a acostar, escuchaban a los animales nerviosos, sobre todo las gallinas. Las escuchaban moviéndose de un lugar al otro, haciendo ruido entre los pastos altos. Mis abuelos creían seguramente que había un gato molestándolos, pero por el momento no estaban los perros en condiciones como para espantarlos. A la mañana siguiente, mi abuelo salió y notó en la parte trasera de la casa 2 gallinas completamente aplastadas. Se veían como si las hubieran apachurrado con un vehículo o una máquina enorme, porque estaban totalmente chatas y embarradas en el suelo. Además de esas pérdidas, notaron que faltaban otras gallinas que por más que buscaron nunca las encontraron. Era difícil pensar en vecinos ladrones, ya que había mucha lejanía entre casa y casa, así que mis abuelos estaban consternados, pero se pusieron alertas ante cualquier cosa. En las noches siguientes se perdió una vaca, y mi abuelo comenzó a quedarse un rato por la madrugada en la entrada de la casa con su escopeta de cacería. Pero nada pasaba en esas noches. Mi abuela Magda pensaba que eran brujas las que se estaban llevando el ganado. Un amanecer, mi abuelo salió a recoger huevos que estaban en un pequeño gallinero justo detrás de la casa. El cielo estaba anaranjado y apenas veía en el horizonte cómo se asomaba el sol. Cuando mi abuelo volvió por el frente de la casa, escuchó unos ruidos a lo lejos. Eran gallinas y se escuchaban alborotadas entre la hierba alta. Mi abuelo José volteó y vio a lo lejos algo increíble. Él veía a un perro enorme persiguiendo a las gallinas. Estas apenas se podían distinguir por la distancia, que era más o menos de unos 50 metros. Aquel perro era enorme, descomunal, completamente bestial, que parecía estar jugando a atrapar a las pequeñas gallinas. Mi abuelo las distinguía saltando y corriendo alrededor de aquel perro, como asustadas, y por el silencio de la hora escuchaba sus quejidos agudos. Pero ese perro fue lo más raro de todo. Mi abuelo dice que notaba sus orejas, su pelaje, sus patas, las cuales eran enormes y muy gruesas como las de un oso, pero más grandes. Por el detalle que podía notar, él estipula que el tamaño de aquel animal era de cerca de 2 o 3 metros. En ese momento mi abuelo sintió un escalofrío intenso en su espalda y comenzó a temblar por lo que estaba viendo. Entró corriendo a la casa y agarró su escopeta, pero cuando salió a lo lejos, él ya no podía ver nada. Por el resto de la época no sucedió nada parecido. Los perros estuvieron enfermos un tiempo más, pero luego se recuperaron. Mi abuela cree que era un nahual con mucho poder para lograr ese tamaño descomunal. Pero los nahuales no son muy comunes acá en Argentina, aunque mi abuela dice que sí lo son en algunos pueblos de Tucumán,
su lugar de origen. En otra ocasión mis abuelos estaban volviendo de la ciudad a la casa del campo. Era muy tarde entrada la madrugada y la zona no era para nada iluminada. Mi abuela comenzó a ponerse nerviosa porque decía que en ciertas partes frondosas del camino distinguía una figura enorme. Le decía a mi abuelo que algo los estaba siguiendo. Y mi abuelo también lo había notado, pero de los nervios no veía qué podía hacer, más que seguir manejando y apurarse a llegar. En un tramo tenían que pasar por unas vías extensas de un ferrocarril que pasaba solo a ciertas horas. Fue mientras estaban cruzando el camino de vías que mi abuela, sollozando, se voltea y ve que los venía siguiendo un perro enorme de color negro, con las orejas puntiagudas y con los ojos de color rojo muy brillante. No era tan grande como el que vieron en el campo, pero sí que podía llegar a tener el tamaño de una persona. Mi abuela, aterrada, le dice a su esposo que vaya más rápido. Mi abuelo mira por el retrovisor y del susto intenta acelerar, pero cuando hace eso, el auto comienza a fallar, como si se quedara sin combustible, y se detiene poco a poco hasta quedar estático. Mi abuela en este punto ya estaba histérica y los dos miraban hacia atrás. El perro se quedó a unos metros de distancia y se sentó en medio de las vías mirándolos fijamente. «No entiendo qué es esto. ¿Qué hace?», gritaba mi abuelo alterado. Los dos escuchaban los bufidos del animal. Este en un momento se levanta y se voltea hacia el lado contrario de mis abuelos y se va caminando tranquilamente. Mis abuelos estaban impactados por el tamaño de la bestia y la situación entera que acababan de vivir. Mi abuelo, temblando, intentó volver a arrancar el auto y esta vez funcionó como si nada. Se fueron lo más rápido que pudieron, pero al llegar a la casa, uno de los perros ovejeros ya estaba muerto. Al parecer al pobrecito se le había volteado el estómago. Aquella escena era muy fría y turbia. Mientras mi abuela veía aquello, los demás perros solo corrían nerviosos, alarmados y lloriqueando. Mi abuela sintió que aquel perro extraño y espectral que apareció en las vías les vino a advertir que algo malo pasaría. Y creo que acertó en su pensar, porque ciertamente, más adelante en su vida, cada vez que sucedía algo malo, uno de estos seres en forma de perro enorme se hacía presente. Pues más adelante mi abuela se regresaría a vivir en la ciudad, porque su abuela estaba mal de salud y debía cuidarla. Esta señora se encontraba postrada en la cama, ya en las últimas, sin poder levantarse ni comer. Solo podía hacerlo a través de una sonda y no la estaba pasando para nada bien. Una noche de verano, estaba la familia comiendo en el comedor y la abuela de mi abuela se encontraba dormida en su habitación. La puerta del comedor estaba abierta y daba hacia el patio delantero. El comedor se conectaba con la cocina, que también tenía la puerta abierta y daba al patio trasero, de modo que el aire fresco recorría toda la casa. Mientras todos comían, mi abuela sintió un escalofrío que la alertó, y desde el patio trasero, atravesando la cocina, pasó corriendo un perro anormalmente grande, más o menos del tamaño de una persona. Este perro se veía alegre y correteaba empujando los muebles hasta salir por la puerta del comedor hacia el patio delantero. Solo mi abuela y su mamá lo notaron y se miraron pasmadas. A los segundos, mi abuela Magda sintió en su espalda una mano helada que la paralizó. Al voltear, ella notó que se trataba de su abuela, la señora que estaba postrada. Sin embargo, se veía diferente. Se veía resplandeciente, brillante. Se notaba muy fuerte, renovada, hermosa y saludable.
Su abuela le sonrió y fue caminando totalmente en paz hacia la puerta, saliendo de la casa y como si estuviera siguiendo a aquel perro. Esta presencia solo la notó mi abuela, puesto que volvió la vista hacia la mesa y vio a todos cómo hablaban entre ellos como si nada. Mi abuela tomó aire y de forma dolida pero serena dijo: «¿Saben? Quiero decirles que la abuela ya falleció». Todos en la mesa se callaron y la miraron. Su esposo, o sea, mi abuelo, y otro familiar le preguntaron que cómo sabía eso, y ella respondió: «Es que recién la vi cómo se fue por la puerta». La mamá y la hermana de mi abuela Magda tragaron con dificultad y sollozando se dirigieron a la pieza, mientras reinaba un silencio angustiante en la mesa. En efecto, la señora había partido y ya no tenía pulso. Mi abuela se acostumbró a estas presencias que dejaron de aterrarla, pero sí que la alertaban. Ella dejó de relacionarlos con un mal y comenzó a percibirlos como ángeles o guías que venían a avisarle de un próximo acontecimiento. A veces malos, pero la mayoría de las veces eran buenos. Por ejemplo, cuando vio desde la ventana de la cocina a un perro grande jugando con su cachorro recién adoptado. El perro espectral salió corriendo y desapareció al atravesar una pared. A los segundos escuchó que mi abuelo se cayó de la escalera mientras pintaba el techo de una de las habitaciones. No le sucedió nada grave, solamente unos moretones, pero es un ejemplo de lo que les estoy contando. O por ejemplo, en una visita que había hecho mi madre Paola a mi abuela, mi mamá se encontraba sentada charlando con ella, y ambas ven salir de una de las habitaciones a un perro hermoso, blanco con ojos amarillos y de un tamaño también anormalmente grande. Mi mamá se asustó, pero mi abuela le sujetó el brazo impidiendo que ella se levantara y le pidió que no tuviera miedo. El caminar del perro era sereno y se acercó a mi mamá, que se había vuelto a sentar, y aquel animal le apoyó su cabeza sobre la panza. Mi abuela sintió de repente y supo en ese mismo instante que mi mamá estaba embarazada de una niña. Ella estaba embarazada de mí. Y ella ni siquiera estaba enterada. No se había hecho ningún chequeo médico. De hecho, más adelante mi mamá me diría que cuando yo era chiquita, decía que un perro blanco de ojos amarillos me cuidaba y me seguía cuando me llevaban al kinder. Yo no recuerdo ningún perro blanco de pequeña, pero le creo a mi madre, y creo que todo es una bonita historia. Mi abuela dice que cree que la bisabuela me envió uno de sus amigos a cuidarme cuando era pequeña. Historias así en mi familia hay varias, aunque relacionadas con animales recientemente ya no. De hecho, desde mi círculo más íntimo de mi familia, las experiencias que tenemos se torcieron un poco porque las vivimos muy oscuras y relacionadas a lo paranormal, muy intensas. Pero por ahora, he terminado de contarle las experiencias de mi familia. Planeo más adelante contarles más cosas cercanas a lo oscuro. Gracias por leerme y seguiré acompañando a este canal. Esto que les quiero compartir comenzó en el año 2009, cuando después de una escuela de verano hice varias amistades con las que convivía mucho. Con aquellos amigos todos los fines de semana nos juntábamos a ver películas de terror, desde las mejores hasta las peores que había en ese momento. Esto de juntarnos lo hicimos mucho tiempo, hasta llegado cerca de fin de año de aquel 2009, que se acercaban las fiestas, y de repente ya no teníamos más películas para ver. Ya habíamos visto todas las que conocíamos y que logramos conseguir. Después del brindis en la noche de Navidad, ese viernes, todos mis amigos y yo nos juntamos en la madrugada para saludarnos. De repente estábamos aburridos y a uno de mis amigos llamado Santiago
se le ocurrió la idea de que jugáramos a algo. Él empezó a tirar ideas del juego de la copa o también de la ouija y por supuesto aquel famoso juego de la lapicera. De ahí creo que fue la peor decisión el de jugar al juego de la copa, pues recuerdo que hicimos un tablero improvisado sin saber bien el orden de las letras o los símbolos o cuál fuese el orden que debería tener aquel tablero. En ese tiempo no contábamos con teléfonos inteligentes para ver detalles, así que probamos con la copa haciendo algunas preguntas y nada pasó. Mis amigas Tamara, Jenny y Flor eran las que más entendían del tema, porque supuestamente ellas veían videos del tema y se daban mayor idea de cómo jugar. Yo por mi parte les seguía el juego, pues no creía en eso. Siempre pensé que aquellas cosas oscuras y aterradoras solamente pasaban en las películas. Sin embargo, otro de mis amigos, llamado Gonzalo, estaba en dudas, pero igual también terminó sentándose a jugar. Aquel juego de la copa terminó más en risas y preguntas sin respuesta, eso por media hora, en la cual simplemente nos divertimos sin obtener un resultado alguno. Después intentamos con la ouija, y para esto uno de los presentes dijo que faltaba también traer algunas velas. Así que buscamos algunas y las arrimamos. Aquellas eran unas simples velas de cumpleaños de color blanco. Prendimos las velas y las colocamos, y Jenny dijo que podíamos usar el mismo tablero que improvisamos para el juego de la copa, con la diferencia que necesitábamos un triángulo con un hueco al medio. Así que buscamos un cartón, lo recortamos y comenzamos a jugar. Y lo mismo pasó como con la copa, nada de nada. El indicador no se movía siquiera un poco, pero sin importarnos eso, seguimos jugando y charlando. Lo único raro fue que se puso bastante fría la noche, pues se nos fue el tiempo muy rápido, y ya eran casi las 5 de la madrugada. Estábamos muy aburridos porque no pasaba nada, y ya mejor habíamos decidido irnos cada quien para su casa. En eso Santiago se sienta y comenta, sonsacándonos para seguir jugando. Oigan, ¿y si jugamos al juego de la película esa de la lapicera? Si no pasa nada, veremos que solo habrá sido otro fraude más. Vamos, no nos cuesta nada. En eso todos dijimos, bueno, pues total, uno más y nos vamos. Les cuento que este juego fue el más raro, y creo que algo pasó de tanto jugar a esas cosas. Y si alguien de los que escuchan este relato no conoce este juego, este consiste en trazar una cruz en una hoja de papel, formando así 4 cuadrantes. En el cuadrante superior izquierdo se escribe la palabra sí, en el cuadrante derecho la palabra no, y en los dos de abajo se pone la palabra hola y adiós. En medio de aquella cruz se pone el tubo de la lapicera. Se saca el interior de la lapicera y se pone encima del tubo, creando así un equilibrio en el que el tubo de la lapicera superior no toca la mesa ni la hoja. En ese momento es cuando se tienen que hacer las preguntas. Yuri lanzó la primera. Hola, ¿hay alguien más allá que nos escuche? ¿Algún espíritu que pueda hablar con nosotros? Pero pasó el tiempo y no ocurrió nada. Después fue mi turno y pregunté. Lo que sea que nos escuche, yo quiero preguntar, ¿quieres jugar? Y acá es donde comenzó la cosa a ocurrir. La lapicera lentamente se movió y marcó que sí. No sabíamos qué fuerza estaba actuando, pero en ese momento quedamos helados. Pensamos que había sido el viento, pero en aquel lugar no había viento realmente, y también pensamos que alguien quizás sopló, y para esto Gonzalo dice, ¿saben? Ya déjense de cosas, quiero probar yo. A ver, tápense la boca, y van a ver que no se mueve la cosa esta. Así que él volvió a poner la lapicera en cruz y dijo al aire, Espíritu que estás del otro lado, ¿quieres jugar? La lapicera nuevamente y lentamente
comenzó a girar señalando la palabra sí. Nosotros nos asustamos, agarramos todo, quemamos la hoja y la lapicera, y finalmente tratamos de tomar aquello como una tontería, y asumimos que fue el aire quien movió la lapicera y dejamos el tema hasta ahí. Más tarde esperamos a que saliera un poco el sol y cada uno se fue para su casa. A mí me tocó andar en solitario hacia mi destino, y no olvidaré que antes de llegar a mi casa, no sé por qué o qué se me cruzó por la cabeza, que hice la cruz en la banqueta con el pie, haciendo de cuenta que estaba dibujando el esquema del juego de la lapicera. Y pregunté simplemente por preguntar. Fue una pregunta al aire. ¿Voy a dormir esta noche? Y después de aquello tiré un papel y como si me hubiera escuchado, el papel cayó en no. Ya un poco sugestionado, mejor me dirigí y llegué a mi casa. Me sentía perseguido, como si de verdad hubiéramos despertado algún espíritu con nuestros juegos. Debo recalcar que a partir de esta noche mi vida prácticamente cambió por completo. Esa noche entré a mi habitación, me acosté a dormir y creo que el día siguiente me he de haber levantado entre 3 y 4 de la tarde. Yo comí algo y salí de nuevo a buscar a mis demás amigos, con quienes me fui a pasar la tarde al parque. Cuando empezó a bajar el sol de la tarde nos fuimos a la casa de Tamara a ver la tele, esperando ver una buena película. Pasó el rato y se hicieron las 12 o 1 de la mañana, y decidí irme a mi casa para descansar. Para esto, el recorrido hacia mi casa abarcaba unas 15 cuadras, y anteriores veces ya me había tocado volver tarde por la noche a mi casa, y nunca había tenido miedo, pero esa noche fue diferente. Ya camino a casa habré caminado unas 6 o 7 cuadras, y me tocó pasar al lado de un hombre el cual no era nada extraño, parecía un indigente o un borracho, y cuando ya iba un poquito más lejos de él, escuché que aquel hombre me grita y me dice: «Hey, mijo, ¿me puede decir la hora?». Y de inmediato volteé nervioso de que me fuera a asaltar, pero yo estaba más o menos ya a unos 20 metros de él, así que me volteé para decirle que yo no tenía reloj, pero al verlo, mis ojos fueron testigos de algo que no puedo olvidar, algo realmente perturbador y que podría traumar a una persona de por vida. Cuando me giro para contestar, el cuerpo de ese hombre se dobló a la mitad, como si alguien doblara una hoja de papel, pero no como una persona normal se doblaría o se flexionaría, sino que lo hizo arqueando la espalda hacia atrás completamente. Y yo creí que el hombre se estaba muriendo o algo, pero él seguía caminando muy lentamente como si nada. Yo muy asustado no dudé un segundo y empecé a correr a más no poder, y sentía como aquello venía detrás de mí. Corrí hasta que llegué a mi casa y entré trepando la reja y corrí a mi cama. Me acosté y me tapé con una frazada el cuerpo y la cabeza hasta que me quedé dormido. En la madrugada me desperté asustado, sentía que la cama vibraba. Empecé a mirar para todos lados desesperado, pero lo peor fue cuando vi al techo, y no sé si eran sombras o algo que quería salir y agarrarme, porque eran como unas manos, muchas manos realmente que se agitaban queriéndome agarrar. Como pude me agazapé y empecé a gritar desesperado. Mi grito despertó a todos en casa. Mis padres dormían en la habitación de al lado. Mi madre vino corriendo, prendió la luz y las sombras en el techo yo vi que seguían ahí. Le dije a mi mamá que mirara mientras que yo le señalaba con mi dedo apuntando hacia el techo, pero de inmediato en cuanto mi mamá volteó, aquellas manos desaparecieron. Ella me preguntó que qué pasaba y le dije lo de las manos en el techo y que la cama vibraba. En eso ella se sentó, pero ya no estaba pasando nada. Instantes después ella se fue y regresó con agua bendita. Se puso a rociar toda la pieza e hizo algunas oraciones. Yo me quedé acostado escuchándola. Su presencia me hacía sentir protegido,
y con ello traté de dormir, pero esta vez con la luz prendida. Al otro día, estando con mis padres, mi papá me habló preguntando qué había pasado anoche, y les conté que había visto a ese hombre que se doblaba como papel, a lo que me dijeron que todo era cosa de mi imaginación por ver tantas películas. Me pidieron que de momento ya no viera películas de terror, que me quedara tranquilo y que el domingo me llevarían a la iglesia para rezar. El resto de la semana todo ocurrió con normalidad. Llegó el domingo y acudimos a la iglesia puntuales a eso de las 9 de la mañana. Nos sentamos y esperamos a que el sacerdote comenzara el sermón. Pero algo no andaba bien, pues mientras el sacerdote daba la misa, yo en mi cabeza escuchaba voces que jamás antes había escuchado, y empecé a ver las manos que vi en mi habitación, pero ahora salían de los muros de la iglesia. Yo sentía que me volvía loco. Entré en un horrible pánico que me hizo salir corriendo del templo. Ya más calmado llegué a mi casa y me puse a ver la tele hasta que llegaran mis papás, pero aún me sentía algo sugestionado por lo que acababa de ver. Mis padres llegaron muy enojados y les expliqué que había tenido de nuevo aquellas visiones con las manos que salían de las paredes en el templo. Me dijeron que aquello era muy raro, y lo más raro era verlo dentro de una iglesia, pero prometieron dejarme tranquilo. Pensaban que quizá necesitaba solo relajarme un poco. Por un tiempo no pasó nada extraordinario. Pasaron varios meses y les comento que yo tengo un hermano y una hermana, y a ella le regalaron para un cumpleaños una muñeca de tamaño real, de esas que son también muy reales, y yo cada vez que la veía estaba seguro que la muñeca movía los ojos y la boca. La muñeca originalmente era de una hermana de mi papá, y por cuestiones de mudanza, esa tía nos regaló varias cosas. Entre estas, esa muñeca, la cual cada que yo la veía me hacía sentir algo muy extraño. No sabría cómo explicarlo. Un día estaba en la computadora sentado jugando, y estaba en la misma habitación mi hermana, que era muy pequeña aún. No recuerdo ahorita bien, pero ella debe haber tenido 4 o 5 años. Y ella estaba ahí solamente mirando y caminando dentro de la habitación. Yo estaba hablando con ella y mirándola simplemente de reojo, pero ella simplemente asentía para responderme lo que yo le hablaba. Y creo que yo me perdí mucho en lo que estaba haciendo, porque de pronto yo seguía hablándole a mi hermana y ella seguía asintiéndome. Y al momento que volteé mi cabeza para decirle algo más a mi hermana, me di cuenta que solamente estaba aquella muñeca en la habitación. Al parecer mi hermana jamás estuvo dentro conmigo. Aquella muñeca sentí que me miraba muy feo y comencé a sentir mucho miedo de su presencia. Tal miedo me hizo que saliera corriendo a avisarle a mi mamá. Mi mamá se asustó mucho con lo que le dije, así que de inmediato tomó la muñeca y la metió en una bolsa negra y la escondió. Y en la noche que mi papá llegó del trabajo, habló con él, porque algo extraño estaba pasando con esa muñeca, y en esa ocasión no solamente yo lo había notado. Mi papá decidió buscar un especialista en temas de espíritus y esas cosas, así que contactó con un supuesto chamán. Este hombre le pidió fotos de la muñeca para así él poder ver de qué se trataba. Y también le pidió a mi papá que cuando yo regresara de la escuela lo acompañara. Yo recuerdo que este brujo vivía en la zona céntrica, en un edificio en el último piso. Él tenía una terraza donde se podía ver todo en la ciudad desde ahí arriba. En su casa aquel brujo tenía objetos que había aparentemente recolectado, desde cerámicas de culturas aparentemente antiguas hasta cráneos y cabezas de animales exóticos. No sé si eran reales o simplemente una decoración. También tenía una biblioteca llena de libros aparentemente viejos, y también sobre los muros tenía fotos con lo que supongo eran haitianos o brasileños, pero aquellas personas andaban a puro taparrabo, y en aquellas fotos el chamán aparecía en pose como si fuera un investigador.
Y por aquello me imagino que aquel chamán había viajado por todo el mundo, visitando aquellas tribus indígenas, macumberas como les digo yo. Él miró las fotos de la muñeca y dijo que efectivamente esa muñeca estaba trabajada con brujería, pero que el daño no iba dirigido para nosotros, sino para mi tía, la cual, como les mencioné, le había regalado la muñeca a mi hermana. Después el chamán habló conmigo y me preguntó acerca de lo que yo veía. Yo le comenté todo, desde aquel juego que hicimos aquella noche, hasta las manos en los muros y las voces en mi cabeza. Y él me dijo que yo tenía el tercer ojo abierto, y que quizás anteriormente no había notado presencias o cosas extrañas, pero que al momento de hacer aquellos juegos aquella noche con mis amigos, fue que se me abrió por completo. También me dijo que yo era muy joven y que por eso no entendía las cosas que veía, y por eso me dijo que sería mejor cerrarme el tercer ojo. El chamán buscó una especie de pirámide de bronce y me la puso sobre la cabeza, y después hizo unos rezos. Él me pidió que me quedara tranquilo y me dijo que confiara en que en unos momentos más todo se habría ido. Yo realmente no sentí un cambio instantáneo con lo que me hizo el brujo, así que volvimos a la casa y yo estaba decidido a quemar la muñeca, así que la busqué y la tiré en el patio. Esta estaba todavía metida dentro de la bolsa de plástico en la que mi mamá la puso. Sin dudarlo, la rocié con alcohol y le prendí fuego, pero lo que pasó es que la muñeca simplemente no se quemaba. La bolsa se empezó a derretir, pero a la muñeca no le pasó absolutamente nada. Y mi mamá dijo que la dejáramos mejor así, que después se la llevarían al señor a ver qué podía hacer. Y semanas después aquella muñeca se la llevaron al chamán para que la destruyera. Y nos tocó ver cómo éste batalló muchísimo para poderla quemar. Tuvo que hacerle un ritual prácticamente para poderla destruir. Y con aquello pudimos deshacernos de aquel objeto maldito que afortunadamente tenía una brujería que no era para nosotros. Pasó bastante más tiempo y finalmente entré a la facultad de lenguas y ahí conocí a nuevos amigos. Comencé a tener otro estilo de amistades y nos empezamos a juntar en la casa de Daniel, quien vivía en el centro, para ser exacto, en la calle Funes 66. Una noche reunidos y charlando, salió el tema paranormal y yo comenté lo que había visto y vivido hace un tiempo. Esa noche también se encontraba la madre de Daniel, que era el dueño de la casa. Ella se mostró interesada en el tema y me dijo que le llamó la atención lo que yo había dicho, pero que no me quería asustar, y me dijo que a veces se veía una sombra cerca de mí, que la había visto ella un par de veces, y nos dijo que ella también era muy creyente de todas esas cosas. Lo raro es que yo ya no sentía nada y no veía nada de eso, y le comenté lo del chamán. Le comenté que me habían cerrado el tercer ojo. Ella me dijo que seguramente era falso el que me hubieran ayudado a cerrarlo, porque realmente cuando una persona estaba destinada a tener un don especial, no era nada fácil poderlo quitar. Y seguimos con los chicos charlando y tomando algo, hasta que finalmente se acabó la noche. Pasaron varios días y una ocasión se me hizo muy tarde. Me quedé a dormir en la casa de Daniel. Esa noche yo no podía dormir. Me había quedado en el piso al lado de la cama de mi amigo. Y esa noche comencé a escuchar ruidos como el rechinido de una puerta. De inmediato me senté y vi cómo la puerta del ropero se quería abrir. Era como si el ropero respirara, como cuando uno toma aire y lo suelta lentamente. Así se veían las puertas, pero no se abrían por completo. Yo me levanté y le hablé a Daniel. Él me tranquilizó y me dijo que no pasaba nada, que cerrara los ojos y ya mejor me durmiera. A como pude me dormí y no recuerdo más nada. Me levanté al otro día cerca de las 12 del mediodía, y creo que era domingo si no mal recuerdo. Comimos algo y nos juntamos con los chicos y fuimos al cine, y ya caída la noche, cada uno se fue para su casa.
Yo vivía en ese entonces a unas 24 cuadras de mi casa y no quería tomar el colectivo, así que me fui caminando y escuchando música. Pero en un momento decidí que no quería ir a mi casa y me fui mejor para el centro, a la Plaza España. Ahí me senté a fumar. Recuerdo que estaba linda la noche. Me quedé un largo rato y regresé a mi casa hasta eso de las 2 de la mañana. Me acosté y estaba intranquilo. No me podía dormir. Daba vueltas en la cama una y otra vez, cuando en eso comencé a escuchar al gato que arañaba la mesa, como cuando se afilan las uñas, porque nuestro gato tenía esa mala costumbre de hacerlo. Y escuché como que saltó de la mesa, porque él llevaba un cascabel. Estaba todo muy silencio en ese momento, y también escuché clarito que alguien comenzaba a caminar hacia la cocina. Se escuchaban los sonidos de los pasos de alguien con zapatos de suela rígida andando por la cocina. Yo pensé que debía ser mi papá, que se levantó a comer algo, así que me levanté también y fui a la cocina, pero cuando llegué a esta no lo vi. Ahí no había nadie, ni siquiera el gato, y solo pensé que a lo mejor estaba soñando con aquello, pero me quedé sugestionado y me fui nuevamente a dormir. Y a partir de esa noche comenzaron otra vez a pasarme cosas muy extrañas. Recuerdo que un día sábado me invitaron a comer en la casa de Daniel. Acá lo más extraño, y que yo ni siquiera lo entiendo, es que ese día no existe en mi mente, porque yo siento como si me hubiera ido a dormir desde el viernes y hubiera despertado el domingo. Daniel me dijo que me habían esperado todo el sábado, pero nunca aparecí. Solo recuerdo que me levanté al mediodía. Incluso mi madre me dijo que aquel sábado no me habían visto para nada en la casa, así que como entenderán, para mí esto es una situación bastante confusa. Aquel domingo por fin salí al parque a dar la vuelta, y en ese parque me topé con un sujeto llamado Charlie. Y él me hablaba como si nos conociéramos desde años, pero yo jamás lo había visto. Este tipo Charlie me dijo que un día antes, o sea el sábado que yo no recuerdo, nos habíamos conocido. Y era esa época donde estaban de moda los vloggers y los emos, y este chico Charlie tenía pinta de emo. Siempre andaba todo de negro y usaba sudadera larga con el gorro puesto y su fleco largo que le cubría la mitad de la cara. Y yo no entiendo cómo, pero después de un rato de charlar, sentí como si de verdad ya conociera a Charlie. Tiempo después y de vez en cuando, nos encontrábamos por la calle Charlie y yo, y hablábamos un rato, pero después de un tiempo, empecé a sentir que él me seguía, y comencé a pensar que Charlie era algún loquito de la calle, pero aquellos encuentros con Charlie eran cada vez más recurrentes y en lugares donde realmente era muy difícil que me lo pudiera encontrar. Comencé a sentir aquello tan extraño que hasta yo incluso ya prefería evitarlo, pero es como si él siempre supiera dónde estaba yo. Yo me empecé a preocupar y decidí buscarlo para hablar, y así pedirle que se alejara, pero en cuanto yo lo veía entre la gente y yo me acercaba, era como si Charlie se evaporaba. Yo lo miraba claramente cómo él se desvanecía en el aire, o a veces, de manera inexplicable, lo perdía de vista. Pero yo jamás dejé de pensar en que él me seguía, y yo no sabía por qué. Solamente me venían a la mente las palabras de la mamá de mi amigo Daniel, aquellas palabras en las que me decía que había una sombra que siempre rondaba muy cerca de mí. Comencé a pensar que Charlie era algún tipo de espectro que me seguía todo el tiempo. Una noche tuve pesadillas, algo muy pero muy real, y mi sueño se parecía mucho al lugar donde viajaba Constantine en la película, a aquella especie de limbo. Y en ese viaje a dicho limbo me seguía un perro, el cual iba muy pegadito de mí. A aquel perro yo jamás lo había visto, pero recuerdo que yo lo abrazaba. Después, justo frente de mí, aparecía Charlie. Y en aquel sueño él se acercó y me dijo que no tuviera miedo, que él solo me seguía para protegerme. Me dijo que desde hacía mucho tiempo él estaba conmigo, y según lo que entendí,
Él sería mi ángel de la guarda y que él estaría cerca, pero muy cerca siempre de mí. Escuchar aquello me dio más miedo que alivio, porque el aspecto de Charlie en el sueño no se parecía en nada a un ángel. Su aspecto era mucho más aterrador que nada. Los días siguientes siguieron normal. No pasaba nada y Charlie desapareció. Creo que no lo veía, pero por dentro sentía su presencia muy cerca de mí. Yo me preguntaba incluso si aquello de Charlie era algo real o un invento de mi mente. Llegué a pensar que me estaba volviendo loco, y esa idea me rondó muchas veces por la cabeza. Pero una noche por fin despejaría mis dudas. Aquel día era de noche y volvía de la casa de Tamara, ya algo tarde como de costumbre. Yo caminaba como siempre, y en eso dos tipos se acercaron y me asaltaron. Me quitaron mi celular. No me olvido de que esa noche aquellos tipos me pegaron, y yo al tratar de ir tras ellos me puse como loco. Sentí que me volví inconsciente de tanto coraje, y al tratar de correr, solo sentí cómo me iba desvaneciendo y caí al suelo. Y solo escuchaba cómo la gente a lo lejos corría para acercarse a mí. Cuando abrí los ojos, todo ocurría en cámara lenta, y vi cómo Charlie me ayudaba y me tomaba de los pies y me arrastraba. Él movía mi cuerpo hacia donde estaba la banqueta, porque yo había caído sobre la avenida en la cual ya venía acercándose un autobús colectivo. Y de no ser por Charlie, seguro la unidad me hubiera aplastado la cabeza. Antes de que las demás personas se acercaran, Charlie se acercó y me susurró al oído diciéndome que siempre, pero siempre me acompañaría. Aquella noche las personas llamaron a una ambulancia, pero entre estas ya no vi a Charlie. Él desapareció. Él solo había aparecido para ayudarme a salvar la vida. Hoy en día lo siento muy cerca cuando ando en la calle manejando. A veces veo una sombra que se refleja en la calle como si alguien fuera conmigo en la moto. A veces incluso lo he llegado a ver entre la multitud de las personas andando en la calle. Y yo sigo viviendo día a día cosas extrañas, que sé que no son de este mundo, pero ya les perdí el miedo. Y sé que todas estas cosas que les he contado surgieron a partir de aquella noche de juegos con los chicos, aquella noche en la que pude por fin abrir mi tercer ojo. Hasta la fecha ya no me da tanto miedo experimentar estas cosas, porque también sé que a donde yo vaya, Charlie me acompaña y me protege. Si tú tienes una historia que quieras compartir con la audiencia, puedes hacérmela llegar al correo tusrelatosdelgato@gmail.com o bien escribirnos al WhatsApp que verás en la descripción. Con esto podemos ir en paz. Esta noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.